Prólogo. La música era un latido, un fuerte zumbido que vibraba a través del barato linóleo de las Somalías y se asentaba profundamente en mis huesos. Un recordatorio constante de todo lo que no tenía. El sábado por la noche, la peor noche. Cada risa que brotaba del abarrotado bar, cada tintineo de vasos, cada abrazo descuidado entre personas que pertenecían a ese lugar eran un pequeño fragmento de cristal que se retorcía en la herida de mi soledad. Me llamo Clara, tengo 23 años. Camarera, invisible. Mi madre siempre decía que mi corazón era demasiado grande para este mundo. Algo frágil en un lugar que masticaba la bondad y la escupía. Quizás tenía razón, porque esta noche mi corazón parecía estar siendo exprimido hasta secarse. Cada sonrisa forzada para un cliente exigente era otra vuelta de tuerca. El peso de las facturas en la barra, la notificación de desahucio arrugada en el bolsillo de mi delantal, eran un dolor físico, un nudo en el estómago que no se aflojaba. Las facturas del hospital de P nos habían dejado sin un centavo antes de que él finalmente se fuera, dejándome con el silencio desconsolado de mamá y una montaña de deudas que ni siquiera podía ver la cima. Una mano golpeó la barra, sobresaltándome. Otra rubia, y que sea rápido. Rubia, así es como me llamaban aquí, como si solo fuera una cabeza de pelo decolorado por el sol y un par de manos para servir bebidas. No Clara. No una persona con un pasado que la atormentaba y un futuro que la aterrorizaba. Puse otra sonrisa, de esas que no llegan a mis ojos cansados, y cogí una jarra. El líquido ámbar echó espuma, un fugaz momento de belleza en la fea realidad de mi vida. Mientras la deslizaba por la madera pegajosa, mi mirada se desvió hacia la pantalla de televisión que había en la esquina. En ella se veía un reportaje, imágenes de vestidos brillantes, coches elegantes y hombres increíblemente guapos con trajes a medida. El baile anual de Lion. El reportero, sin aliento, se deshacía en elogios. Una reunión de los hombres lobo más selectos del país, hombres lobo. La palabra solía parecer sacada de una mala película, una fantasía a la que escapar durante unos momentos robados. Pero eran reales, vivían entre nosotros, más ricos, más fuertes, más todo. Y esa noche celebraban una fiesta en una mansión elegante que yo solo podía soñar con ver desde la distancia. Una risa amarga se me atragantó en la garganta. Ellos y nosotros. Dos mundos diferentes, separados por algo más que el dinero, por la sangre, por el poder, por un destino al que yo nunca podría aspirar. De repente, la campana de la puerta tintineó, un sonido agudo y desconocido en la cacofonía habitual. Una mujer se encontraba allí, recortada contra la tenue luz del atardecer. Era alta, elegante, con un abrigo que parecía más suave que cualquier manta que yo hubiera tenido jamás. Pero no fue su ropa lo que me dejó sin aliento. Era el miedo en sus ojos, la forma frenética en que escudriñaba la sala como un animal acorralado. Antes de que pudiera siquiera registrar su rostro, ya estaba al otro lado de la sala, con la mano agarrándome el brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas, aunque perfectamente cuidadas, se clavaban en mi piel. «Por favor», susurró, con la voz y los ojos llenos de un terror que yo no podía comprender. «Tienes que ayudarme. Me le están buscando». Mi mente se quedó en blanco. ¿Quién la busca? ¿Y por qué a mí? Yo solo era Clara, la camarera. No me había metido en nada. No lo entiendo. Balbuceé, tratando de soltar mi brazo. Ella apretó más fuerte. «Por favor, finge que me conoces. Por favor. Me llamo Eleanor. Solo haz como si estuviéramos juntas». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y entraron dos hombres. Eran corpulentos, con hombros anchos bajo chaquetas de aspecto caro y ojos agudos y evaluadores mientras recorrían la sala con la mirada. Había en ellos un aire de autoridad, algo que hizo que los demás clientes se movieran sutilmente y se callaran. Eleanor contuvo el aliento. «Por favor», volvió a articular con los labios, con los ojos suplicantes. La mirada de uno de los hombres se fijó en Eleanor y su rostro se endureció. Empezó a acercarse a nosotros. El pánico inundó mis venas. No conocía a esa mujer.
No sabía en qué lío se había metido, pero el miedo puro de sus ojos reflejaba la ansiedad constante que me invadía. La sensación de estar atrapada, de no tener a dónde huir. En contra de todos mis instintos de supervivencia, tomé una decisión en una fracción de segundo. Cogí la mano de Eleanor y la apreté con fuerza. Luego me volví hacia los hombres que se acercaban, tratando de proyectar una confianza que no sentía, esperando que mi miedo no se reflejara en mi rostro. Marcus, qué sorpresa, dijo Eleanor, con la voz ligeramente temblorosa, pero manteniendo un tono de indiferencia forzada. Estaba poniéndome al día con Clara. Todas las miradas del bar se posaron en nosotros. La música pareció desvanecerse en segundo plano. El aire crepitaba con una atención que podía saborear. Marcus, el más alto de los dos hombres, se detuvo a unos metros de distancia, con la mirada oscilando entre la mano de Eleanor y la mía, y mi rostro confundido. Sus ojos eran del color del mar en tormenta, y había algo más en ellos, algo depredador que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Eleanor, dijo con voz baja y peligrosa, te hemos estado buscando. Tu acompañante te está esperando. ¿Acompañante? ¿Qué estaba pasando? Eleanor apretó mi mano aún más, con los nudillos blancos. Me miró, con una súplica desesperada en los ojos. En realidad, Marcus, dijo con una fuerza sorprendente en la voz. Clara es mi acompañante esta noche. El silencio se hizo denso y pesado. La mirada de Marcus se intensificó, clavándose en mí como si pudiera ver a través de mi frágil fachada. El otro hombre, Finn, permaneció en silencio, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Yo solo era Clara, una compañera de bar. ¿En qué me había metido? ¿Y quiénes eran esas personas? Marcus finalmente rompió el silencio con una lenta y escalofriante sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Es así? Dijo, con la mirada aún fija en la mía. Bueno, entonces parece que ha habido un malentendido. Hizo una pausa, ampliando su sonrisa solo un poco, lo que me provocó una oleada de inquietud. Permítanos acompañarlos a ambos. Abrí la boca para protestar, para decir que no conocía a Eleanor, que todo esto era un error. Pero la mirada de Eleanor, su silenciosa súplica de ayuda, detuvo las palabras en mi garganta. Me te estaba viendo envuelta en algo peligroso, algo que no entendía. Pero en ese momento, de pie en el sórdido bar, con los ojos de dos hombres poderosos e intimidantes fijos en mí y el agarre desesperado de una desconocida en mi mano, un pensamiento aterrador resonó en mi mente. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 1. El mundo fuera de O'Malley's parecía inquietantemente silencioso después del caótico bullicio del bar. El letrero de neón parpadeaba, proyectando un enfermizo resplandor rojo sobre el pavimento húmedo. Marcus sostenía abierta la puerta trasera de un elegante coche negro, un coche tan pulido que reflejaba mi propio rostro pálido y aterrorizado. No parecía un coche, parecía un trozo del cielo nocturno que había caído a la tierra, todo líneas afiladas y ventanas tintadas. Finn estaba de pie en silencio junto al lado del conductor, como una estatua de piedra con un traje a medida. Mis zapatillas gastadas sonaban torpes y ruidosas sobre el asfalto. Eleanor prácticamente se dejó caer en el lujoso interior de cuero y me empujó dentro tras ella. La puerta se cerró con un suave y costoso golpe, sellándonos en el interior. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron, sustituidos por un silencio pesado y sofocante. El aire del interior olía a cuero y a algo más, un aroma limpio y masculino como el pino y el aire frío. Era el olor del dinero, de un mundo que solo había visto en una pantalla de televisión parpadeante. Marcus se deslizó en el asiento del copiloto y Finn arrancó el motor sin decir una palabra. El coche se movió con una gracia suave y silenciosa que me resultó extraña. Me senté rígida, con las manos apretadas en mi regazo. Mis vaqueros baratos se sentían ásperos y fuera de lugar contra el asiento suave como la mantequilla. Eleanor temblaba a mi lado. Su respiración era entrecortada y superficial. Instintivamente, me incliné y le tomé la mano de nuevo. Estaba fría como el hielo. Ella me apretó la mano. Un mensaje silencioso y desesperado pasó entre nosotras.
Mi mente era un torbellino. Hacía solo una hora, mi mayor preocupación era si ganaría suficientes propinas para comprar comida para mamá. Ahora estaba en un coche con una desconocida aterrorizada y dos hombres que se movían con la tranquila confianza de los depredadores. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como un pájaro frenético atrapado en una jaula. Pensé en mi madre, sola en nuestro pequeño apartamento, esperándome. El pensamiento fue como una puñalada aguda y dolorosa. Tenía que volver con ella. Tenía que salir de allí. ¿A dónde nos llevas?, pregunté en un susurro. Dirigí la pregunta a la nuca de Marcus. No se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Eran de un gris penetrante, inteligentes e inquietantemente tranquilos. Al baile, respondió simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Eleanor tiene un compromiso que cumplir. Un compromiso. La forma en que pronunció la palabra hizo que sonara menos como una fiesta y más como una sentencia. Eleanor dejó escapar un pequeño sonido ahogado. Se inclinó hacia mí, rozando mi oreja con los labios. Julian Thorne, susurró, con una voz tan baja que apenas pude oírla por encima del silencioso zumbido del motor. El Alfa. Se suponía que debía conocerlo. Es un matrimonio concertado. Las palabras de la noticia resonaban en mi cabeza. Somos lobos. Esto estaba sucediendo de verdad. Estas personas no solo eran ricas y poderosas, eran algo completamente diferente. Algo antiguo y primitivo. Una fría sensación de pavor me invadió. Un miedo más profundo que el simple hecho de estar en un coche con hombres intimidantes. Este era un mundo con reglas diferentes, reglas que yo no conocía. Solo sígueme, susurró el Eleanor con voz temblorosa. No dejes que vean que tienes miedo. Él se alimenta del miedo. El coche giró por un largo camino privado que serpenteaba a través de un espeso bosque de árboles antiguos. La oscuridad era absoluta, solo rota por los potentes haces de luz de los faros que atravesaban la noche. Entonces, a través de un claro entre los árboles lo vi. No era una mansión, era un palacio, un extenso edificio de piedra iluminado por lo que parecían 1000 luces doradas que brillaban contra el oscuro bosque como una constelación caída. La música, una orquesta real, flotaba en el aire. Una melodía inquietantemente hermosa que hacía que las canciones pop baratas de Alice parecieran un recuerdo lejano y patético. Atravesamos unas ornamentadas puertas de hierro, pasamos junto a una fuente que lanzaba agua brillante al aire y nos detuvimos ante una gran escalera donde unos valets con impecables uniformes se apresuraron a abrirnos las puertas. Finn salió primero. Su presencia era una advertencia silenciosa. Marcus abrió nuestra puerta. Su mirada se detuvo en mí durante una fracción de segundo más de lo necesario. Intenta parecer que estás en tu sitio, murmuró, con una voz que denotaba algo que podría ser diversión o quizá una amenaza. Salir del coche fue como pisar otro planeta. El aire era fresco y limpio, impregnado del aroma del jazmín nocturno y de perfumes caros. Hombres con esmoquín y mujeres con vestidos brillantes que relucían como joyas líquidas subían las escaleras, con risas que sonaban como el tintineo de pequeñas campanas. Y todos lo tenían. Ese mismo aura de tranquila confianza depredadora que había visto en Marcus y Finn, poder, irradiaban una corriente invisible que hacía que el aire se sintiera cargado. Y luego estaba yo, Clara, con mis vaqueros descoloridos, mi camiseta gris fina y mis zapatillas gastadas. Mi cabello rubio estaba recogido en una coleta desordenada y estaba segura de que tenía una mancha de algo en la mejilla por el trabajo. Todas las cabezas se giraron cuando subimos las escaleras. Los susurros comenzaron de inmediato. Una ola de sonido que nos seguía como una sombra. Sentí cientos de pares de ojos sobre mí, juzgándome, diseccionándome, rechazándome. La vergüenza era un sofoco que me subía por el cuello y me quemaba las mejillas. Quería que el suelo me tragara. Eleanor, a pesar de su miedo, mantenía la cabeza alta. Su vestido sencillo pero elegante, que había desentonado tanto en el bar, encajaba perfectamente aquí. Era yo la que desentonaba. Yo era la mancha en el diamante.
Marcus nos condujo a través de las enormes puertas dobles hasta un salón de baile que me dejó sin aliento. Una enorme lámpara de cristal colgaba del techo y su luz se fragmentaba en un millón de pequeños arcoíris. La gente bailaba sobre un suelo de mármol tan pulido que reflejaba las estrellas pintadas en el alto techo abovedado. Los camareros se movían silenciosamente entre la multitud con bandejas de champán. Era un cuento de hadas hermoso y aterrador. Y yo era la intrusa mugrienta que había entrado por error en el castillo del príncipe. Quería huir, quería dar media vuelta y volver corriendo a los suelos pegajosos y al olor a cerveza rancia de mi propio mundo. Un mundo en el que al menos entendía las reglas. Pero la mano de Marcus era una presencia firme e inflexible en mi espalda, guiándome, impulsándome hacia adelante a través del mar de gente hermosa y peligrosa. No nos llevó a la pista de baile. Nos condujo a través de unas puertas francesas hasta una amplia terraza de piedra que daba a un laberinto de jardines cuidados. El aire aquí era más fresco y la música era una melodía más suave y lejana. Varias parejas estaban dispersas por la terraza, hablando en tonos bajos e íntimos. Pero Marcus se dirigía hacia un hombre. Estaba solo en el borde de la terraza, de espaldas a nosotros, con una copa de líquido ámbar en la mano. Era alto, con hombros anchos que tensaban el corte perfecto de su esmoquín. Incluso de espaldas, dominaba el espacio a su alrededor. Una gravedad silenciosa y poderosa que atraía todo hacia él. Las demás personas en la terraza mantenían una distancia respetuosa. Tenía que ser él, Julian Thorne. Sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. La mano de Eleanor volvió a encontrar la mía, apretándola con fuerza. Eso era la razón por la que estaba tan aterrorizada. Cuando nos acercamos, Marcus carraspeó suavemente. Alpha Thorne, el hombre se volvió lentamente y se me cortó la respiración. Las noticias no le habían hecho justicia. Era increíblemente guapo, pero no era una belleza suave y bonita. Era aguda, feroz. Su rostro tenía ángulos marcados y líneas definidas, con una mandíbula fuerte y una boca que parecía más acostumbrada a dar órdenes que a sonreír. Su cabello era tan oscuro como el ala de un cuervo, y sus ojos eran de un tono dorado intenso y sorprendente, como los de un lobo. En ellos se reflejaba una inteligencia ancestral e inquietante, una profundidad de poder que hacía que Marcus pareciera un simple niño en comparación. Su mirada dorada se posó primero en Eleanor, y un destello de algo, tal vez irritación, cruzó sus rasgos. Luego sus ojos se deslizaron hacia mí. Recorrieron mi ropa abrigada, mi cabello despeinado, mi rostro aterrorizado. No había desdén, ni burla, solo una evaluación silenciosa e inquietante. Me miró como si pudiera ver cada uno de mis miedos, cada factura que no podía pagar, cada noche solitaria en la que lloraba hasta quedarme dormida. Sentí como si me estuviera desnudando capa a capa, exponiendo lo más vulnerable y tembloroso de mi alma. El silencio se prolongó, cargado de tensión. El mundo parecía reducirse al espacio de esa terraza, al abismo entre ese hombre increíblemente poderoso y yo. Finalmente, habló. Su voz era grave y suave, un sonido como de terciopelo oscuro que me provocó un escalofrío involuntario. Sus dos ojos dorados no se apartaron de los míos. El Lanor trajo a un vagabundo, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Luego inclinó la cabeza, en un gesto de pura curiosidad depredadora, y se dirigió directamente a mí. ¿Y qué?, preguntó, bajando aún más la voz. ¿Cómo te llamas? Su pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada y aguda. ¿Cómo te llamas? No era solo una pregunta, era una exigencia, una reivindicación. Había desmontado la mentira aterrada de Eleanor con dos simples palabras. Perdida. Y ahora centraba toda su aterradora atención en mí. El poder que emanaba de él era una fuerza física que me oprimía, dificultándome la respiración. Me sentía pequeña, insignificante, como un ratón de campo atrapado en la mirada de un halcón. Tenía la boca seca, mi propio nombre me resultaba extraño en la lengua. Antes de que pudiera pronunciar la palabra, el Lanor intervino con voz aguda y tensa.
Se llama Clara, dijo, colocándose ligeramente delante de mí, como si pudiera protegerme de su mirada. Es mi amiga más antigua. Pero yo no me encontraba bien. Necesitaba que ella estuviera conmigo esa noche para darme apoyo moral. Los ojos dorados de Julian ni siquiera se desviaron hacia Eleanor. Su atención seguía fija en mí, aguda e inquebrantable. Una leve sonrisa tocó sus labios, una expresión fría y sin humor. Tu amiga, repitió, con palabras que resumaban incredulidad. Dio un paso lento y deliberado hacia mí, y tuve que luchar contra el instinto de retroceder. El aroma limpio y frío del pino y el aire nocturno del coche era ahora más intenso en él. Era el aroma de la naturaleza, del poder. No pareces pertenecer a los mismos círculos. Su mirada me recorrió una vez más, desde mi desordenada coleta hasta mis zapatillas gastadas. La mirada no era insultante, era peor, era diseccionadora. Dime, Clara, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un ronroneo grave y peligroso. ¿A qué te dedicas? La mentira se me atragantó en la garganta. No habría podido inventarme una historia plausible, ni aunque mi vida dependiera de ello. Y en ese momento sentí que podía depender de ello. Mi mente era un lienzo en blanco de puro y auténtico terror. Así que me aferré a lo único que me quedaba. La verdad. Soy camarera, dije. Mi voz era débil, pero no temblaba. Las palabras fueron como piedras lanzadas a un estanque en silencio, enviando ondas de conmoción por el aire. Eleanor jadeó suavemente. Por el rabillo del ojo vi cómo Marcus apretaba la mandíbula. Una camarera. Acababa de anunciar mi humilde condición al alfa de la que probablemente era la manada más poderosa del país. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música lejana parecía haberse desvanecido. La expresión de Julian no cambió, pero vi una nueva luz parpadear en lo profundo de sus ojos dorados. No era disgusto, era intriga. Era un depredador al que se le había presentado algo inesperado, algo que no encajaba en el patrón. Me estudió durante un largo momento y sentí un extraño cambio en el ambiente. El miedo crudo dentro de mí seguía ahí, un nudo frío y duro en mi estómago, pero algo más comenzaba a agitarse junto a él, una pequeña chispa de rebeldía. Me había llamado vagabunda, un animal para ser sacrificado o desechado. Los clientes de O'Malley's me llamaban rubia. Todos en mi vida me veían como algo menos que una persona. Por un instante me cansé de ello. Le sostuve la mirada y levanté ligeramente la barbilla. Una lenta sonrisa se extendió finalmente por el rostro de Julian, y esta vez era genuina. Transformó sus rasgos duros, haciéndole parecer más guapo y mucho más peligroso. Una camarera, musitó como saboreando un manjar exquisito. Honesta, me parece refrescante. Luego giró ligeramente la cabeza y se dirigió a Eleanor sin mirarla. Eleanor, estás pálida. Seguro que Marcus puede traerte una copa de champán. Ve a charlar con tus amigos. Tu amigo, dijo con una ironía posesiva en la voz, mientras volvía a mirarme. Estará bien conmigo. Era un despido, una orden clara y absoluta. Eleanor miró de Julian a mí, con los ojos muy abiertos y una nueva oleada de pánico. Este no era el plan que tenía previsto. Me había traído como escudo, pero el alfa la había dejado de lado y se había quedado con el escudo para él. Abrió la boca para protestar, pero una sola mirada penetrante de Marcus la silenció. Él la tomó suavemente del codo y la alejó, de vuelta hacia el resplandeciente salón de baile, dejándome completamente sola con el alfa Julian Thorne. Ahora, Claire, la camarera, dijo suavemente, acortando la distancia que nos separaba. Me tendió la mano, era grande y elegante, con dedos largos y uñas perfectamente limpias. Creo que un anfitrión siempre debe bailar con su invitada. Mi mente gritaba, no, no puedo. No puedo volver a esa sala llena de miradas fijas y juiciosas, en brazos de su líder. No puedo dejar que me toque. Pero su mirada dorada no dejaba lugar a la negativa. Era una orden disfrazada de petición. Mi mano pequeña y temblorosa se levantó por sí sola y se deslizó en la suya. Su piel era cálida, su agarre firme y seguro. Una sacudida como una pequeña chispa de electricidad recorrió mi brazo.
Me condujo desde la tranquila terraza de vuelta a través de las puertas francesas. En el momento en que entramos en el salón de baile, los susurros estallaron de nuevo. Ya no era una ola, sino un maremoto de sonido. Si antes nos miraban fijamente, ahora parecía que todas las personas de aquella amplia y resplandeciente sala tenían los ojos puestos en nosotros. En él, su poderoso líder, y en mí, la extraña y desaliñada criatura a la que él sostenía de la mano. No me llevó al borde de la pista de baile. Caminó directamente hacia el centro y las otras parejas de baile parecieron desvanecerse, creando un espacio a nuestro alrededor como si fuéramos la realeza. La orquesta pasó sin interrupción a un vals lento y elegante. Julian me atrajo hacia él, con una mano firmemente en mi espalda y la otra sosteniendo la mía. Tropecé, con los pies torpes e inseguros. No sé cómo hacer esto, susurré, con la voz ahogada por el pánico y la humillación. Solo sigue mis pasos, murmuró, con una voz grave y grave tan cerca de mi oído que me hizo estremecer. Es lo que se te da bien, ¿no? Se movía con una gracia depredadora y sin esfuerzo, guiando mi cuerpo rígido y torpe a través de los pasos. Su mano en mi espalda era una marca, un calor abrasador que quemaba a través de la fina tela de mi camiseta. Era muy consciente de todo. La fuerza de su abrazo, el sutil aroma a pino y aire invernal, la forma en que los músculos de su pecho se movían bajo el esmoquín al caminar. Mantuve la mirada fija en el nudo de su corbata negra, incapaz de mirarle a la cara, incapaz de soportar el peso de su mirada. «Mírame, Clara», me ordenó suavemente. Lentamente, a regañadientes, levanté la cabeza. Sus ojos dorados eran aún más intensos de cerca, salpicados de tonos más oscuros de ámbar y marrón. No solo me miraban, me consumían. «Tienes las manos ásperas», observó, acariciando con el pulgar los callos de mi palma. «Del trabajo». No era una pregunta. «Hueles a lejía y cerveza rancia, y debajo a lluvia y jabón sencillo. Tienes miedo. Tu corazón late como un pájaro atrapado, pero no tienes tanto miedo como deberías». Su percepción era aterradora. Lo veía todo. «¿Por qué te trajo aquí?», preguntó, con una voz aparentemente casual, mientras me hacía girar en un círculo lento y elegante. «Tenía miedo», susurré, con la verdad sabiendo a ceniza en mi boca. «Necesitaba ayuda. ¿Y decidiste ayudarla?». Un destello de algo que podría haber sido admiración cruzó su rostro. «Una camarera humana, decidiste enfrentarte a dos de mis mejores ejecutores para ayudar a una mujer que nunca habías visto. Eso fue muy valiente o muy tonto». Se inclinó más cerca, sus labios rozando la concha de mi oreja. «¿Cuál de las dos cosas es, Clara?». No pude responder. La música crecía a nuestro alrededor, una melodía hermosa y desgarradora que contrastaba por completo con el terror que se enroscaba en mis entrañas. El baile me pareció eterno, y sin embargo, no lo suficientemente largo. Durante unos instantes robados, envuelta en los brazos del hombre más poderoso que había conocido jamás, no era solo Clara, la camarera. Era otra persona, alguien en el centro del mundo. Las últimas notas de la canción flotaron en el aire y luego se desvanecieron en el silencio. El baile había terminado, pero Julian no me soltó. Su mano permaneció firmemente en mi espalda, la otra aún sosteniendo la mía. Los susurros de la multitud parecían hacerse más fuertes en el repentino silencio. Me miró, sus ojos dorados buscando en mi rostro algo que no podía nombrar. «Eres una mentirosa terrible, Clara», la camarera dijo, con una voz baja e íntima, dirigida solo a mí. «Pero también eres interesante». Una lenta y depredadora sonrisa tocó sus labios. «Eres mía esta noche», declaró, acariciando mis nudillos con el pulgar por última vez antes de soltar mi mano. «No me decepciones». Capítulo 3. Sus palabras, «eres mía esta noche», eran una declaración, un contrato vinculante que yo nunca había aceptado firmar. Antes de que pudiera procesar la aterradora irrevocabilidad de la misma, su mano se posó en mi codo, con una presión cálida y firme que era a la vez un gesto caballeroso y un grillete inquebrantable. Comenzó a alejarme de la pista de baile, no para volver a la tranquila soledad de la terraza,
sino para adentrarse en el corazón del resplandeciente y hostil salón de baile. El mar de lobos se abrió para él, pero esta vez se sintió diferente. Antes se habían apartado por respeto a su alfa. Ahora se apartaban para poder verme mejor. Los susurros ya no eran un murmullo vago. Eran palabras agudas y distintas que me pinchaban la piel. Humana, asquerosa. ¿En qué está pensando? Mira cómo va vestida. El desprecio era algo físico, una ola de energía venenosa que me hacía querer acurrucarme y desaparecer. Sentí que mis mejillas ardían con una nueva oleada de humillación. Pero Julian me sujetaba con fuerza por el brazo, obligándome a caminar con la cabeza alta. Nos acercábamos a un pequeño grupo de personas elegantemente vestidas que se habían reunido cerca de una imponente chimenea cuando una mujer se separó del círculo y se deslizó hacia nosotros. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Tenía una cascada de rizos rojos como el fuego, ojos del color de las esmeraldas y llevaba un vestido de seda verde que se ceñía a su perfecta figura como una segunda piel. Pero bajo esa belleza, su sonrisa era de hielo puro y sus ojos, al posarse sobre mí, estaban llenos de una furia fría y posesiva. Julian, querido, ronroneó, con una voz como miel mezclada con veneno. Puso una mano perfectamente manicurada en su brazo, sus uñas rojas en marcado contraste con la tela negra de su esmoquín. Su mirada se posó en mí y sus labios se curvaron en una delicada mueca. No me había dado cuenta de que esta noche íbamos a recibir a los vagabundos del refugio local. Si buscabas una mascota, podría haberte encontrado algo con un pedigrí mucho mejor. El insulto fue tan directo, tan cruel, que me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Me estremecí y sentí un nudo doloroso en el estómago. Eso era lo que todos pensaban. Yo era inferior a ellos, un animal. Julian ni siquiera miró a la mujer. Sus ojos dorados permanecieron fijos en algún lugar por encima de su hombro, con expresión aburrida. Pero sentí cómo los músculos de su brazo se tensaban bajo mis dedos. Una peligrosa quietud se apoderó de él. Vanessa, dijo con una voz engañosamente suave. Claire es mi invitada. ¿Estás insinuando que tengo mal gusto? La sonrisa de Vanessa se tambaleó. Un destello de miedo cruzó sus hermosos rasgos. Por supuesto que no, Alfa, balbuceó. Es solo que es humana y va vestida como una sirvienta de olla. Va vestida exactamente igual que cuando la encontré, dijo Julian, bajando la voz, que se volvió tan fría y cortante como el hielo astillado. Por fin volvió su mirada hacia ella, y toda la aterradora fuerza de su poder nos inundó. Vanessa palideció visiblemente, y la encuentro mucho más interesante que los aduladores de pedigrí que suelen rodearme. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara para que el peso de sus palabras calara hondo. Ahora, si nos disculpan, mi invitada y yo queremos un poco de intimidad. Disfruten del resto de la velada. Sin mirar atrás, me alejó de allí, dejando a Vanessa allí de pie, con el rostro convertido en una máscara de furia y humillación atónitas. Todo el salón de baile se había quedado en silencio observando la escena. Mientras nos alejábamos, sentí que la naturaleza de las escaleras cambiaba. El desprecio abierto había desaparecido, sustituido por un respeto cansado y a regañadientes. No por mí, sino por él. Me había reclamado, me había defendido públicamente, y al hacerlo, me había colocado bajo su protección inexpugnable. Ya no era solo una vagabunda, era la vagabunda alfa, y en este mundo de depredadores, eso lo cambiaba todo. Darme cuenta de eso no sirvió para calmar los frenéticos latidos de mi corazón. Solo lo empeoró. Ya no era solo una intrusa torpe, era un símbolo, un peón en un juego cuyas reglas desconocía. Un juego con jugadores tan hermosos y mortíferos como Vanessa. Solo podía pensar en mi madre, en sus ojos suaves y tristes, en el aroma a lavanda que siempre la envolvía. Tenía que volver a casa. Tenía que escapar de esta jaula dorada antes de que la puerta se cerrara para siempre. Julian pareció percibir el pánico renovado que se apoderaba de mí. Me alejó del salón de baile principal a través de un tranquilo pasillo con paneles de madera y abrió unas enormes puertas de roble. Entramos en una biblioteca.
Era la habitación más increíble en la que había estado nunca. 2 pisos de estanterías repletas de viejos volúmenes encuadernados en cuero. Una escalera de caracol subía hasta el rellano del segundo piso, y el fuego crepitaba suavemente en una chimenea de piedra, proyectando un cálido y titilante resplandor sobre la sala. El aire olía a papel viejo, humo de leña y cuero gastado. Era un remanso de silencio e historia en medio de una caótica fiesta moderna. Dejó que las puertas se cerraran detrás de nosotros, y el clic del pestillo resonó en el silencio. Los sonidos de la gala se silenciaron al instante, convirtiéndose en un latido lejano y amortiguado. Finalmente soltó mi codo y la repentina ausencia de su contacto dejó mi piel fría. Se dirigió a una pequeña mesa donde había una jarra con un líquido ámbar junto a 2 copas de cristal. Vertió una pequeña cantidad en una de las copas y se volvió hacia mí. «Bebe», dijo. No era una sugerencia. Negué con la cabeza. «No bebo». «Esta noche sí», dijo, con una voz que no admitía réplica. Me puso la copa en la mano. Mis dedos temblaban contra el cristal frío y pesado. Él no tomó ninguna para sí. En cambio, recorrió la sala con movimientos fluidos y silenciosos, como un gran felino en su jaula. Se detuvo frente a la chimenea, mirando las llamas, de espaldas a mí. La luz del fuego bailaba sobre la amplia extensión de sus hombros. «Has causado una gran impresión», le dijo al fuego. «Vanessa querrá tu cabeza en una bandeja». Tragué con dificultad el fuerte líquido ardiente que chapoteaba contra las paredes del vaso. Yo no había pedido nada de esto. «No», dijo, girándose lentamente. Se recostó contra la repisa de la chimenea, cruzando los brazos sobre el pecho. Parecía increíblemente grande y poderoso a la luz parpadeante del fuego. Una criatura de sombras y llamas. «No lo hiciste». Lo que me lleva de vuelta a mi pregunta original. ¿Quién eres realmente? Dio un paso adelante, sus ojos dorados clavándome en el sitio. ¿Por qué una camarera humana arriesgaría su vida por un hombre lobo al que nunca había conocido? La presión era inmensa, su intensidad, el silencio de la habitación, el terror persistente del enfrentamiento con Vanessa, la constante preocupación por mi madre. Todo se derrumbó sobre mí de golpe. El cuidadoso muro que había construido alrededor de mi corazón para superar cada día comenzó a desmoronarse. «Te lo dije», susurré, con la voz cargada de una emoción que no podía nombrar. Era agotamiento, miedo y una profunda y dolorosa tristeza, todo en uno. Estaba asustada. «Esa no es una razón suficiente», insistió, dando otro paso. Ahora estaba a solo unos metros de distancia. Podía ver el brillo ámbar de sus ojos dorados. «Sí, lo es». Las palabras salieron de mi boca más fuerte de lo que pretendía. Dejé el vaso con un ruido seco, sin tocar el whisky que contenía. «Tú no lo entenderías. Tú, con todo esto». Señalé con un gesto exagerado la magnífica sala y toda la increíble fiesta. «Lo tienes todo. Tienes poder. No le temes a nada». Finalmente perdí la compostura. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche ardían detrás de mis ojos. No las dejaría caer. No le daría esa satisfacción. «No soy nadie», dije, con la voz reducida a un susurro áspero y tembloroso. «Solo soy una chica que intenta mantener un techo sobre la cabeza de mi madre desde que mi padre murió y nos dejó con una montaña de facturas del hospital». La mujer del bar, Eleanor, tenía el mismo aspecto que yo tengo cada día de mi vida. Atrapada, impotente, como si las paredes se cerraran sobre mí y no hubiera salida. Así que la ayudé porque nadie me ha ayudado nunca a mí. Esa es toda la historia. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda y expuesta. Me había desnudado, había puesto sobre la mesa la patética y simple verdad de mi vida para que él la inspeccionara. Esperaba que se riera, que se burlara, que descartara mis problemas por insignificantes. Pero no hizo nada de eso. Se quedó completamente inmóvil, con sus ojos dorados buscando los míos. El brillo depredador había desaparecido, sustituido por algo que no podía descifrar, una concentración intensa e indescifrable. El silencio se prolongó, solo roto por el crepitar del fuego. Se movió antes de que pudiera reaccionar,
acortando la distancia que nos separaba. No me agarró, no me tocó. Simplemente se quedó delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Lentamente, extendió una mano. Me estremecí, pero su tacto fue increíblemente suave cuando sus dedos apartaron un mechón de pelo de mi mejilla y lo colocaron detrás de mi oreja. Sus dedos rozaron mi piel durante una fracción de segundo, provocándome un escalofrío por todo el cuerpo. Su expresión era seria, sus ojos dorados reflejaban una extraña luz nueva. «Eres muchas cosas, Clara», dijo con una voz baja y resonante que me hizo vibrar. «Pero no eres nadie». Punto. Capítulo 4. Sus palabras, «No eres nadie», resonaron en el silencio iluminado por el fuego de la biblioteca. No me reconfortaron, sino que se posaron sobre mí como una marca, señalándome como algo distinto de lo que era. En su mundo, ser alguien me parecía infinitamente más peligroso que ser invisible. Su suave caricia, un fantasma de calor contra mi mejilla, había destrozado mis defensas con más eficacia que cualquier amenaza. Me quedé paralizada, con la respiración atrapada en la garganta, perdida en las intensas y enigmáticas profundidades de sus ojos dorados. Durante un instante, la gala, las mentiras y el peligro se desvanecieron, dejando solo a los dos, suspendidos en un frágil e imposible silencio. El momento se rompió con un golpe seco y respetuoso en las puertas de roble. La mano de Julian se apartó de mi cara como si se hubiera quemado. La máscara del alfa volvió a colocarse en su sitio. Sus rasgos se endurecieron y la momentánea suavidad desapareció por completo. El aire volvió a enfriarse. «Adelante», ordenó. Las puertas se abrieron y Marcus entró, con el rostro como un retrato de calma urgente. Inclinó ligeramente la cabeza. «Alfa», dijo con voz baja y formal, «ha llegado la delegación de la manada de Silver Creek. El anciano Thornton le solicita. Dice que es sobre la disputa fronteriza». Julian apretó la mandíbula y una profunda irritación cruzó su rostro. Era un rey al que sacaban de una extraña y nueva fascinación para devolverlo a las tediosas obligaciones de su reinado. Su mirada se posó en mí y vi un destello de indecisión, un problema que estaba resolviendo con fría y rápida lógica. No podía dejarme aquí, no me perdería de vista, y desde luego no podía enviarme de vuelta al salón de baile sola. No después de la escena con Vanessa. «Estaremos allí en un momento», dijo Julian, despidiendo a Marcus con un ligero movimiento de cabeza. Marcus se inclinó de nuevo y se retiró, cerrando suavemente las puertas tras de sí. Julian volvió a centrar toda su atención en mí. «Parece que nuestra conversación debe interrumpirse». Señaló hacia la puerta. «Tú vienes conmigo». «No», dije, protestando de forma automática e instintiva. «No puedo. No tengo nada que hacer en tus reuniones. Déjame esperar aquí. O mejor aún, déjame irme a casa». La policía sonaba débil incluso a mis propios oídos. Una sonrisa sin humor se dibujó en sus labios. «Creo que ya hemos establecido que lo que tú quieres no es un factor en los procedimientos de esta noche, Clara», dijo con voz monótona. «Vendrás conmigo, te quedarás donde yo te diga y no dirás ni una palabra. ¿Queda claro?» La orden era absoluta. Tragándome el nudo de miedo que tenía en la garganta, asentí con la cabeza de forma brusca. Mi breve rebelión había terminado. Volvía a ser un peón en su tablero. Me sacó de la biblioteca, pero no volvió al pasillo principal. En su lugar, abrió una puerta discreta y sin distintivos que daba a una serie de pasillos más tranquilos y menos opulentos. Esta era la parte funcional de la mansión. Aquí, las alfombras eran funcionales, no decorativas, y el aire zumbaba con una energía silenciosa y eficiente. Los sirvientes, con uniformes sencillos, pasaban apresurados, con la mirada baja, sin atreverse a cruzar la mirada con el alfa. Los guardias, con la misma quietud intimidante que Finn, estaban apostados en los cruces, con las manos entrelazadas a la espalda. Asentían bruscamente cuando Julian pasaba, y sus ojos se posaban en mí durante un breve y curioso instante antes de volver a mostrarse impasibles. Esta era la máquina que hacía funcionar el cuento de hadas, y parecía más una fortaleza que un hogar. Finalmente entramos en un gran estudio formal.
El aire estaba cargado con el olor a cuero viejo y tensión. 6 hombres lobo, 3 hombres y 3 mujeres, esperaban de pie. Eran mayores, con rostros marcados por líneas de autoridad, y irradiaban el mismo poder tranquilo que Julian, aunque en menor medida. Eran los ancianos, los líderes de otra manada. Todos sus ojos se posaron en mí con una mezcla de sorpresa y desaprobación en sus miradas agudas. Julian los ignoró por completo. Me llevó a un rincón en penumbra de la habitación, cerca de una chimenea alta y apagada. «Quédate aquí», murmuró, con voz demasiado baja para que nadie más pudiera oírla. «Y no te muevas». Me acurruqué en la esquina, tratando de fundirme con las sombras. Durante la siguiente hora, me limité a observar. Vi un lado de Julian que no esperaba. No era solo un depredador, era un líder. Escuchó con atención mientras el alfa de Silver Creek, un hombre severo de cabello gris llamado Thornton, exponía sus quejas sobre los lobos rebeldes que cruzaban sus fronteras. Las preguntas de Julian eran agudas, inteligentes y iban directamente al meollo del asunto. Era autoritario, sí, pero también razonable, y negociaba un tratado con una autoridad tranquila e inflexible que no dejaba lugar a discusiones. Vi el inmenso peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, las vidas que dependían de su juicio, y por un instante sentí una desagradable punzada de empatía por este hombre aterrador y poderoso. El estudio era más frío que la biblioteca, y una corriente de aire se deslizaba por el suelo de piedra. Mi fina camiseta no me protegía, y empecé a temblar, cruzando los brazos en un intento feudal por entrar en calor. Julian estaba hablando, de espaldas a mí, pero se detuvo a mitad de la frase. Giró ligeramente la cabeza. O había oído el castañeteo de mis dientes, o había percibido mi incomodidad en el aire. Sin interrumpir el flujo de la negociación, se quitó la chaqueta negra del esmoquín. Caminó los pocos pasos que lo separaban de mi rincón, mientras los otros lobos observaban esta extraña interrupción en un silencio desconcertado. Me colocó la chaqueta sobre los hombros. El calor fue instantáneo, un peso pesado y reconfortante que se hundió profundamente en mis huesos helados. Pero era más que solo calor. La chaqueta estaba impregnada de su olor, esa mezcla embriagadora de aire frío de pino, y algo más que era exclusivamente suyo. Me envolvió, un gesto posesivo e íntimo que fue más impactante que un beso. Era una reivindicación pública, una declaración silenciosa a los demás líderes presentes en la sala. Esta humana es mía. Está bajo mi protección. Agarré las solapas, con la cabeza dando vueltas y el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La reunión concluyó poco después. Se intercambiaron apretones de manos y la delegación de Silver Creek fue escoltada fuera. Cuando se cerró la puerta, Marcus volvió a entrar en la sala con el rostro sombrío. «Alfa», dijo con voz tensa, «Eleanor se ha ido». Uno de los Valots lo confirmó. La vieron subir a un coche sin matrícula hace más de 20 minutos. Se había escapado. El rostro de Julian se tornó sombrío. Un sonido grave y peligroso retumbó en su pecho, el comienzo de un gruñido. «Ha huido», dijo, con palabras que eran una fría constatación de los hechos. Volvió sus ojos dorados hacia mí, y en ellos ardía una nueva intensidad calculada. Eleanor no solo había huido de él, había huido de las consecuencias, dejándome atrás para enfrentarlas sola. «Marcus, haz que los guardias de la puerta dupliquen sus patrullas. Quiero saber en cuanto se acerque un vehículo no autorizado a esta finca». «Sí, Alfa». Julian cruzó la habitación a zancadas y me tomó del codo, con un toque ahora firme y resuelto. Me sacó del estudio y me llevó hacia el vestíbulo principal, subiendo la gran escalera que conducía a los pisos superiores de la mansión. «¿A dónde me llevas?», pregunté con voz temblorosa. «Eleanor te ha convertido en un objetivo», dijo con voz grave y ronca mientras caminábamos por un largo pasillo alfombrado. «Al traerte aquí y luego abandonarte, te ha puesto en el punto de mira. Vanessa y otras como ella te verán como una debilidad, una forma de llegar a mí. No puedes ir a casa esta noche. No es seguro.
Se detuvo frente a un par de puertas oscuras y pulidas y abrió una de ellas, revelando una suite tan grande y lujosa que podría haber sido un apartamento completo. Una enorme cama con un cabecero tallado dominaba la habitación y unas puertas francesas se abrían a un balcón privado con vistas a los jardines iluminados por la luna. Se hizo a un lado, indicándome que entrara. La habitación era preciosa, un paraíso de sedas y terciopelos, pero era una hermosa jaula dorada. Me quedé paralizada en la puerta, agarrándome a su chaqueta como si fuera un escudo. «Aquí estás más segura», dijo con voz grave y firme, lo que me provocó un escalofrío. Sus ojos dorados se encontraron con los míos y sí, en su profundidad, no vi ni una pizca de concesión. Conmigo. Capítulo 5. Sus palabras quedaron suspendidas en la opulenta puerta. Una promesa de seguridad que se sentía como los barrotes de una jaula cerrándose de golpe. Más segura aquí conmigo. Todo mi cuerpo se tensó. Cada instinto, cada fibra de mi ser que había estado gritando por escapar desde que me arrastraron fuera de Alice se fusionó en una sola palabra desafiante. No, la palabra era tranquila, pero firme. Julian, que se había dado la vuelta para cerrar la puerta, se detuvo. Me miró, con una ceja levantada en un gesto de leve sorpresa, como si un gatito acabara de intentar rugirle. «Tengo que irme a casa», dije, con voz cada vez más firme. La idea de mi madre sola y esperando era un ancla en el mar revuelto de mi miedo. Mi madre estará muy preocupada. Pensará que me ha pasado algo. No puedo hacerle eso. No lo haré. Di un paso atrás, apretando con fuerza el pomo de la puerta detrás de mí. «No me importan tus políticas de manada, ni esa mujer, Vanessa. Ese es tu mundo, no el mío. Tienes que dejarme ir». Se giró completamente para mirarme, con una expresión indescifrable. No estaba enfadado, al menos todavía no. Estaba escuchando. «Entiendo tu preocupación por tu madre», dijo con una voz baja y razonable que, de alguna manera, resultaba más inquietante que los gritos. «Pero no estás comprendiendo la realidad de tu situación, Clara». Eleanor no solo huyó de una reunión concertada, utilizó a una humana desconocida como escudo y luego la abandonó públicamente en el corazón de mi territorio. Después de que esa humana hubiera sido reclamada y defendida personalmente por el Alfa, ya no eres una chica anónima, eres un insulto, un misterio, un objetivo. Dio un paso lento hacia mí e instintivamente me aplasté contra la puerta. «Vanessa no es solo una mujer celosa», continuó bajando la voz. «Es la hija del anciano de mi antiguo consejo. Tiene influencia y una red de seguidores leales y ambiciosos a quienes nada les gustaría más que demostrar su valía eliminando una distracción. ¿Sabes lo que te harían si salieras sola de esta fortaleza? No serían amables, no serían rápidos. Irte ahora no es un acto de libertad, es una sentencia de muerte». Su lógica era fría, aguda y absolutamente aterradora. No me estaba amenazando. Estaba exponiendo una serie de hechos horribles y plausibles. La imagen del hermoso y cruel rostro de Vanessa apareció en mi mente. El recuerdo del veneno en su voz. Le creí, y eso me aterrorizó más que nada. Mi mano se apartó del pomo de la puerta y mis hombros se hundieron en señal de derrota. Entré aturdida en la suite, la lujosa alfombra amortiguando mis pasos. Su chaqueta seguía sobre mis hombros, un peso pesado y posesivo. Me detuve en el centro de la amplia habitación, sintiéndome completamente perdida. «Está bien», susurré, sintiendo cómo se me escapaban las fuerzas. «Me quedaré». Oí cómo se cerraba la puerta detrás de mí. Me di la vuelta, con el corazón en un puño. Él estaba allí, mirándome, con sus ojos dorados brillando a la suave luz de las lámparas de la mesilla. «Pero no lo harás», dije, sintiendo una nueva oleada de pánico. «No lo harás. No nos quedaremos en la misma habitación». Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. «¿No?» «No», insistí, dando un pequeño paso atrás. «Me quedaré. Ya has dejado claro tu punto de vista. Soy tu prisionera». «Bien, pero tendré la celda para mí sola». Parecía genuinamente divertido por mi rebeldía
inclinando la cabeza de esa manera curiosa y depredadora. Consideró mis palabras durante un largo momento. Esperaba que se riera para afirmar su autoridad y se negara. Y le dije que me había sorprendido. Señaló un largo sofá de felpa que daba a la chimenea de mármol de la suite. No te dejaré sin vigilancia, afirmó, con un tono que no dejaba lugar a negociación. Pero no estaré en tu cama. Esto, dijo señalando el sofá, será suficiente para pasar la noche. Era una pequeña concesión, pero me pareció una victoria monumental. Me le estaba dando una ilusión de control, un pequeño espacio en un mundo en el que no tenía ninguno. Asentí con la cabeza, nerviosa y entrecortada, en señal de aceptación. El silencio que se instaló entre nosotros era ahora diferente. La tensión inmediata de vida o muerte había disminuido, sustituida por una conciencia incómoda y cargada. Éramos dos extraños, un depredador y su presa, atrapados juntos en una habitación durante la noche. La personalidad alfa pareció retroceder un poco. Se pasó la mano por el pelo oscuro, un movimiento que delataba un atisbo de agotamiento. Se acercó a las ventanas y corrió las pesadas cortinas de terciopelo para mirar los jardines iluminados por la luna. ¿Qué estarías haciendo ahora?, preguntó, con un tono tan normal que me pilló completamente desprevenida. No era un interrogatorio, sonaba como una curiosidad genuina. Pensé por un momento, y el dolor familiar de mi vida real regresó con una punzada aguda. Estaría contando mis propinas, dije, con una voz apenas audible, asegurándome de que mamá tomara su medicación para el corazón. Estaría sentada en la pequeña mesa de nuestra cocina con una pila de facturas, tratando de averiguar cuáles podríamos pagar y cuáles tendrían que esperar. Estaría preocupada. Le oí soltar un lento suspiro. Se apartó de la ventana y la expresión de su rostro era una que no había visto antes. Era sombría, despojada de su habitual poder e intensidad. Por primera vez, sentí que estaba viendo al hombre, no al alfa. Entiendo tu preocupación, dijo en voz baja. Antes de que pudiera procesar su extraña confesión, se acercó a un pequeño teléfono que había en una mesita auxiliar y pulsó un botón. Envíe una bandeja, ordenó al auricular. Para dos, colgó antes de que quienquiera que estuviera al otro lado pudiera responder. No has comido, dijo mirándome. Necesitas mantener tus fuerzas. Otro acto de cuidado que también era un acto de control. Poco después, se oyó un suave golpe en la puerta. Julian la abrió a una sirvienta que empujaba un carrito cargado con platos de plata cubiertos. El aroma del pollo asado y el pan recién hecho inundó la habitación, haciendo que mi estómago rugiera traicioneramente. La sirvienta no se atrevió a mirarme, manteniendo la vista fija en el suelo mientras salía rápidamente de la habitación. Comimos en un ambiente tenso, casi en silencio total, sentados en una pequeña mesa cerca de las puertas del balcón. Era demasiado orgullosa para admitir lo hambrienta que estaba, pero me comí hasta la última migaja de mi plato. Era la mejor comida que había probado nunca, pero cada bocado me sabía a ceniza en la boca. Era mi captor quien me estaba dando un festín. La contradicción me hacía dar vueltas la cabeza. Cuando terminamos, el agotamiento de la noche me golpeó como un golpe físico. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente entumecida. Miré la enorme cama con su montaña de almohadas. Parecía más suave que cualquier nube, pero se sentía como una trampa. Deberías dormir, dijo Julian, con una voz más suave de lo que la había oído antes. No quería mostrarme vulnerable delante de él, pero mi cuerpo estaba tomando la decisión por mí. Me acerqué a la cama, todavía abrazada a su chaqueta, y me tumbé sobre las sábanas de seda, con las zapatillas puestas. Solo iba a descansar los ojos un minuto. Caí en un sueño profundo y turbulento, una oscuridad que no ofrecía descanso. Y entonces llegó el sueño, no de lobos ni de bolas brillantes, sino de algo mucho más aterrador. Las estériles paredes blancas del hospital, el incesante pitido rítmico del monitor cardíaco, el rostro demacrado y pálido de mi padre, su mano flácida entre las mías, el olor a antiséptico y descomposición. Me desperté con un jadeo. Mi cuerpo se incorporó bruscamente y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La habitación estaba a oscuras.
La única luz provenía de las brasas naranjas que se apagaban en la chimenea. Durante un aterrador segundo, no supe dónde estaba. El pánico, frío y agudo, se apoderó de mí. Antes de que el grito pudiera formarse en mi garganta, una voz atravesó las sombras, baja y firme. Provenía del sillón junto al fuego, donde una silueta grande y poderosa estaba sentada mirándome. «Estás a salvo», dijo Julian, con una voz tranquila y tranquilizadora en la oscuridad. Solo era un sueño. Vuelve a dormir. Capítulo 6. La voz de Julian fue un salvavidas en la turbulenta oscuridad de mi sueño. «Estás a salvo». Las palabras eran un hecho simple y sólido en un mundo que se había disuelto en el terror y el recuerdo. Mis jadeos entrecortados se calmaron lentamente, y los latidos frenéticos de mi corazón se suavizaron hasta convertirse en un pesado y doloroso zumbido. La imagen fantasmal de la habitación del hospital se desvaneció, dejando atrás el tenue resplandor dorado de las brasas moribundas y la imponente silueta del hombre que me vigilaba. No se movió de la silla, un guardián silencioso y firme en las sombras. Me dio espacio para recomponerme, para desenredar el sueño de la realidad. El silencio que se extendía entre nosotros ya no era incómodo ni tenso. Era otra cosa, algo más profundo. Era la quietud de la noche profunda, una soledad compartida que se sentía extrañamente íntima. ¿Has dormido?, susurré finalmente. Me abracé con más fuerza a su chaqueta, cuyo aroma me reconfortaba extrañamente frente al miedo persistente. «No necesito mucho», respondió con una voz grave, poco más que un murmullo. No era una respuesta directa, pero era toda la confirmación que necesitaba. Había estado sentado en esa silla toda la noche, como un centinela silencioso que me vigilaba, protegiéndome de las pesadillas, tanto reales como imaginarias. Darme cuenta de ello me provocó un nuevo escalofrío. Pero este no era del todo por miedo. La gratitud, confusa y desagradable, comenzó a florecer en el árido terreno de mi terror. Me recosté, pero no cerré los ojos. Observé cómo los primeros rayos del amanecer comenzaban a colarse por las rendijas de las cortinas, pintando la oscura habitación con pálidos tonos grises y lavanda. La luz de la mañana era suave, delicada, pero me parecía dura, ya que ponía de manifiesto la cruda realidad de mi situación. La frágil seguridad de la noche se desvanecía y mil nuevas inquietudes comenzaron a zumbar en mi mente. La más urgente, la más dolorosa, era el pensamiento de mi madre. Como si pudiera leer mi mente, Julian se levantó de la silla cuando la habitación se llenó de luz. El amanecer lo iluminó, ahuyentando las sombras y revelando las tenues líneas de cansancio alrededor de sus ojos. No era una criatura de la noche. Era un rey que inspeccionaba su reino al comienzo de un nuevo día. «Un sirviente vendrá en breve con ropa para que te cambies», dijo, con su voz recuperando su tono autoritario habitual. «Vístete, tenemos que hablar». Fiel a su palabra, unos minutos más tarde se oyó un suave golpe en la puerta. Una joven entró con sigilosa deferencia y dejó sobre un diván de Shah una sencilla selección de ropa. Unos pantalones grises suaves, un jersey de color crema y unos zapatos planos de cuero. Eran sencillos, prácticos y parecían increíblemente caros. El sirviente recogió la bandeja de la cena de la noche anterior y desapareció sin decir palabra, dejándome sola. Me quité los vaqueros y la camiseta gastados, el uniforme de mi antigua vida, y me puse la ropa nueva. Era suave al tacto y me quedaba perfecta. Cuando me miré en un espejo alto y dorado, apenas me reconocí. Ya no era Claire, la camarera. Era otra persona, una mujer bien cuidada en una jaula dorada. Cuando salí del vestidor, Julian estaba de pie en el balcón, con una taza de café en la mano. Se había quitado la corbata y desabrochado los botones superiores de la camisa. Parecía menos un alfa en una gala y más un hombre agobiado por el peso de su mundo. Mi ansiedad, que había estado latente, finalmente estalló. «Mi madre», dije, con las palabras saliendo a borbotones. «Habrá estado despierta toda la noche. Habrá llamado a mi trabajo, a mis amigos. Pensará que estoy muerta en alguna cuneta. Puede que incluso haya llamado a la policía. Tengo que llamarla. Tengo que decirle que estoy bien». Él dio un sorbo lento a su café,
con sus ojos dorados fijos en el extenso bosque que era su dominio. ¿Y qué le dirás, Clara?, preguntó en voz baja. ¿Que un desconocido en pánico te arrastró a una gala de hombres lobo? ¿Que ahora eres prisionera de un alfa porque un rival te quiere muerta? ¿Crees que eso aliviará su preocupación? Sus palabras eran crueles porque eran ciertas. Escuchar mi voz llena de miedo, contando una historia increíble, solo empeoraría las cosas para ella. La desesperación me invadió, fría y pesada. Entonces, ¿qué hago?, susurré, con la voz quebrada. ¿Dejar que sufra? No, dijo volviéndose hacia mí. Dejó la taza sobre la mesa y acortó la distancia entre nosotros. Tengo una solución. Hizo una pausa, con la mirada intensa, evaluando mi reacción. Enviaré a Marcus a su apartamento. Será discreto. Tú le dirás que te han ofrecido un trabajo temporal inesperado. Un puesto para atender un evento privado para un cliente adinerado fuera de la ciudad. Las jornadas son largas y la ubicación tiene mala cobertura móvil, lo que explicará por qué no puedes llamar. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. Vaya, una mentira ingeniosa y plausible para encubrir una verdad imposible. Y continuó, bajando la voz, él le dará esto. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones y sacó un sobre grueso. Un adelanto en efectivo por tus servicios, suficiente para cubrir tu alquiler y tus facturas durante los próximos 6 meses. Se me cortó la respiración. Dinero, mucho dinero, suficiente para levantar el peso aplastante que nos había estado sofocando a mi madre y a mí durante años. Suficiente para dejar respirar a mamá y evitar que diluyera la sopa para que durara un día más. Era un salvavidas, era un soborno, era una correa. No, dije instintivamente, sacudiendo la cabeza. No puedo aceptar su dinero. No es para usted, dijo con voz aguda. Es para ella. Es el precio de su tranquilidad. Tu orgullo es un lujo que no te puedes permitir ahora mismo, Clara. Lo que importa es su bienestar. Tenía razón. Me había acorralado y me había ofrecido lo único que no podía rechazar, la felicidad de mi madre. Vi la trampa, vi las cadenas de seda con las que me estaba envolviendo, pero también vi el rostro de mamá. Las profundas arrugas de preocupación se suavizaron, el miedo desapareció de sus ojos. Las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo, comenzaron a correr por mi rostro. Está bien, dije con voz entrecortada, pero tienes que prometerme algo. Prométeme que estará a salvo. Que nada de esto, señalé con un gesto la lujosa habitación, la afectará jamás. Te doy mi palabra, dijo con voz grave y solemne. No le ocurrirá ningún daño a tu madre. Y tú tienes que prometerme que esto es temporal. Insistí, reuniendo las últimas fuerzas. Cuando esto termine, cuando seas seguro, me dejarás marchar. Una expresión extraña e indescifrable se dibujó en su rostro. Cuando seas seguro, accedió, con voz cuidadosamente neutra, serás libre de irte. Me tendió el sobre, mi mano temblaba al cogerlo, pesaba más que un ladrillo, con el precio de mi libertad en su interior. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Yo mismo me encargaré de los preparativos, dijo, deteniéndose con la mano en el pomo. Quédate en la suite, no le abras la puerta a nadie más que a mí o a Marcus. Y entonces se marchó. Oí el claro clic final de la cerradura girando desde fuera. Estaba sola. Me tambaleé hacia el balcón, apretando el sobre contra mi pecho, el papel crujiendo bajo mis dedos. Salí al aire fresco de la mañana. El sol estaba más alto ahora, proyectando una luz dorada sobre la interminable extensión de bosques y montañas. Era hermoso, un reino vasto, salvaje e impresionante. Había resuelto mi problema más desesperado con una sola orden. Había salvado a mi madre de su preocupación y a mí de mi pobreza. Y al hacerlo, me había atado a él más completamente que cualquier cadena. Estaba a salvo, estaba protegida. Era una prisionera que contemplaba un mundo que pertenecía por completo al hombre que ahora era mi guardián. Capítulo 7. El sonido de la llave girando en la cerradura fue como un trueno en la silenciosa suite. Era el sonido de la irrevocabilidad, el cierre definitivo de un capítulo de mi vida y el comienzo forzado de otro. Estaba sola, verdaderamente sola por primera vez
desde que comenzó esta pesadilla. Mi primer instinto fue caminar de un lado a otro. Una energía frenética recorría mis venas sin ningún sitio a donde ir. Recorrí la suite de un extremo a otro, desde la enorme cama sin hacer hasta la fría chimenea de mármol. Mis pasos se perdían en la gruesa alfombra de felpa. La jaula dorada era preciosa, una obra maestra de lujo discreto, pero cada objeto hermoso me parecía una burla. La seda del salón Shea, el pesado terciopelo de las cortinas, las intrincadas tallas de los muebles. Todo formaba parte de un mundo al que yo no pertenecía, un mundo que me había engullido por completo. Exploré las habitaciones contiguas como un animal nervioso que explora un nuevo recinto. El cuarto de baño era más grande que todo mi dormitorio en casa, una caverna de mármol blanco y relucientes accesorios dorados. En el centro había una enorme bañera con patas, lo suficientemente grande como para ahogarse en ella. En el tocador había una colección de jabones y lociones de aspecto caro, ninguno de ellos mío. En el vestidor encontré lo que había mencionado el sirviente. No solo la ropa sencilla que llevaba puesta, sino todo un guardarropa. Suaves jerseys, pantalones a medida, vestidos sencillos en colores apagados, incluso ropa interior y pijamas nuevos. Era un verdadero paraíso para un prisionero. Ver todo aquello me revolvió el estómago. Él había anticipado todas mis necesidades, despojándome de mi identidad pieza por pieza y sustituyéndola por otra de su elección. Las horas pasaban lentamente. Un sirviente silencioso trajo una bandeja con la comida, llamó una vez a la puerta y la dejó fuera. Una clara señal de que mi aislamiento era absoluto. Probé la comida, cuyo sabor era exquisito, pero se convirtió en cenizas en mi boca. La soledad era un peso físico que me oprimía el pecho. Contemplé desde las puertas del balcón el mar infinito de árboles, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca en mi vida. La espera era una forma de tortura, una lenta y agotadora erosión de mis nervios. Finalmente, a última hora de la tarde, un golpe seco y autoritario resonó en la habitación. No era el suave golpeteo de un sirviente. El corazón se me subió a la garganta. Clara, soy Marcus. Me envía el alfa. El alivio y la ansiedad luchan en mi interior. Corrí hacia la puerta, con las manos temblorosas. Oí girar la cerradura desde fuera y la puerta se abrió para revelar a Marcus, con su expresión estoica e indescifrable como siempre. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz grave y formal. Asentí en silencio y di un paso atrás para dejarle pasar. Entró y cerró la puerta, aunque no la cerró con llave. Un pequeño gesto simbólico de confianza, tal vez. He vuelto del apartamento de tu madre, comenzó yendo directo al grano. El alfa pensó que querrías un informe completo. ¿Está bien?, solté, con la voz apretada por las lágrimas contenidas. ¿Te creyó? ¿Estaba asustada? Un destello de algo, quizá lástima, pasó por sus severos ojos. Estaba preocupada, como esperabas. Dijo, nunca antes habías faltado a una llamada. Continuó describiendo nuestro pequeño apartamento con la precisión de un soldado. El sofá floral desgastado, la taza de porcelana astillada en la que siempre tomaba el té. Me contó cómo se había presentado como gerente de una empresa de catering de alta gama, cómo le había explicado el trabajo de última hora, la ubicación remota. Al principio se mostró escéptica, admitió, pero el anticipo en efectivo alivió sus principales preocupaciones. Le había dado a mi madre una fortuna, una cantidad de dinero que no había visto en toda su vida, suficiente para liberarse por fin del peso aplastante de la deuda que la había atormentado desde que P murió. Saberlo fue a la vez un profundo alivio y un trago amargo. Julian no solo había comprado mi silencio, había comprado la tranquilidad de mi madre. Quería que te dijera que te cuides, concluyó Marcus, y que te asegures de ponerte un jersey si hace frío. Una risa entrecortada y llorosa se escapó de mis labios. Incluso ante una mentira, esta gran Ma seguía siendo Ma. Gracias, Marcus, susurré, secándome una lágrima de la mejilla. Gracias, respondió con un rígido movimiento de cabeza. Se produjo un silencio incómodo entre nosotros. Interrumpí el momento,
con una pregunta ardiendo en mi lengua. ¿Por qué?, pregunté, con voz apenas audible. ¿Por qué todos le sirven con tanta lealtad? Es intimidante. La expresión de Marcus permaneció impasible, pero su mirada era directa. Antes de que Alpha Thorn tomara el control, esta manada era débil, fracturada por las luchas internas. Nuestras fronteras estaban comprometidas. Estábamos muriendo lentamente. Él trajo fuerza, trajo orden. Es un alfa duro, dijo Marcus, con una voz que resonaba con una convicción profunda e inquebrantable. Pero es justo, protege lo que es suyo, protege lo que es suyo. Las palabras quedaron flotando en el aire, una declaración clara y tácita de mi nueva condición. Ya no era una vagabunda, era algo que él había reclamado. Era suya. Marcus se marchó poco después, cerrando la puerta tras de sí una vez más. El alivio de saber que mi madre estaba a salvo era tan inmenso que me debilitó. Me desplomé sobre la cama, con la verdad de las palabras de Marcus resonando en mi mente. Durante el resto de la tarde, estuve a la deriva en un mar de emociones confusas. Odiaba a Julian por atraparme, por su arrogancia, por su poder. Pero no podía ignorar el hecho de que me había protegido de la crueldad de Vanessa, que me había custodiado durante una pesadilla y que, con una sola acción rápida, había liberado a mi madre de una carga que yo no había podido levantar en toda mi vida. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con trazos ardientes de naranja y púrpura. Su belleza me parecía lejana, algo que pertenecía a otro mundo. La suite se oscureció y no me molesté en encender las luces, prefiriendo sentarme en las sombras crecientes. El sonido de la llave en la cerradura me sacó de mi ensimismamiento. Levanté la cabeza de golpe y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Julian entró en la suite. El día le había pasado factura. Parecía agotado. La autoridad enérgica de la mañana había sido sustituida por un profundo cansancio. Llevaba la camisa arrugada y el pelo ligeramente revuelto. Se movía con una pesadez que delataba largas y difíciles reuniones y decisiones imposibles. Al principio no dijo nada. En la mano llevaba un libro gastado encuadernado en cuero. Se acercó a la mesita junto al sillón donde me había despertado y lo dejó allí. Pensé que quizá estarías aburrida, dijo con voz ronca por el cansancio. Me quedé mirando el libro. Era un gesto humano tan sencillo, un pequeño acto de consideración que parecía totalmente incompatible con el hombre que había comprado mi vida y me había encerrado en una habitación. Se volvió hacia mí y sus ojos dorados encontraron los míos en la penumbra. Parecían soportar el peso de todo su reino. En breve traerán la bandeja, dijo con voz tranquila pero firme. Comerás conmigo. Capítulo 8. La cena llegó tal y como él había dicho, traída por el mismo sirviente silencioso y abatido de antes. La bandeja estaba cargada de platos aromáticos, salmón a la plancha, verduras asadas y una hogaza de pan caliente y crujiente. El aroma llenaba la habitación, un olor doméstico, reconfortante que contrastaba por completo con nuestra situación. Comimos en la pequeña mesa, con la enorme habitación a nuestro alrededor pareciendo un gran escenario vacío. Esa noche, el silencio era diferente. El terror crudo y desesperado de la noche anterior se había desvanecido, dejando tras de sí una quietud pesada y vigilante. Yo ya no era solo la cautiva. Era una participante en esta extraña rutina forzada. Él ya no era solo el monstruo. Era el hombre cansado sentado frente a mí, con las profundas arrugas de su agotamiento más prominentes a la suave luz de la lámpara. Comía con una gracia concentrada y eficiente, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que tenía apretida la mandíbula. Llevaba sobre sus hombros el peso de un día entero de todo un reino, y por alguna razón había decidido llevarlo aquí conmigo. Mi mirada se desvió hacia el libro encuadernado en cuero que estaba sobre la mesa cercana. Era la única anomalía, lo único que no encajaba en la narrativa de un capítulo frío y calculador. Era un gesto reflexivo, y fue ese pensamiento, más que cualquier otra cosa, lo que me dio el valor para hablar. El libro, dije, con voz tranquila y vacilante. ¿Por qué me lo has traído? Julian se detuvo, con el tenedor suspendido sobre el plato. Miró del libro a mí,
con sus ojos dorados escudriñando mi rostro. Esperaba una respuesta desdeñosa, algo sobre aliviar el aburrimiento de su prisionera. En cambio, pareció considerar la pregunta con seriedad. Era de mi madre, dijo con voz grave y ronca. La confesión fue tan inesperada, tan personal, que sentí como si se hubiera abierto una grieta en un muro de granito macizo. Ella no provenía de una familia poderosa. Se la consideraba inferior. Encontraba sofocante la política de esta vida. Desvió la mirada, con la vista perdida, como si viera un fantasma en un rincón de la habitación. Ella decía que las historias eran el único lugar donde una persona podía ser verdaderamente libre. Un tipo diferente de libertad, no de movimiento, sino de la mente. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mi ser. Libertad de la mente. En ese momento, comprendí a su madre y comprendí que él, al traerme el libro, también había comprendido algo sobre mí. Me había ofrecido el único tipo de escape que podía ofrecerme. Fue un gesto de profunda y sorprendente empatía. Terminamos el resto de la comida en un silencio renovado, pero ahora era un silencio lleno del peso de su revelación. Me había mostrado una parte de su pasado, una pizca del hombre que había detrás del alfa. No era solo un producto del poder, era el hijo de una mujer que se había sentido atrapada, igual que yo ahora. Mi nuevo valor, reforzado por esta extraña conexión, me empujó a hacer otra pregunta. Eleanor, dije en voz baja, ¿qué le pasará? La breve suavidad de su expresión se desvaneció, sustituida por la fría máscara del alfa. Rompió un pacto formal entre dos manadas, dijo con voz plana y dura. Puso en peligro mi territorio al montar un espectáculo público y luego huir, dejando un rastro para que otros cuestionaran mi autoridad. La encontraremos y se le aplicará nuestra ley. No había piedad en su tono, ni lugar para apelaciones. Era un escalofriante recordatorio del brutal mundo en el que me había metido. Un mundo en el que los errores no se perdonaban y la debilidad era un defecto fatal. Su protección hacia mí no era solo un capricho, era una consecuencia directa de la transgresión de Eleanor. Él estaba protegiendo su autoridad, su honor, y yo era el símbolo viviente de ese desafío. Cuando terminó la comida, un sirviente retiró los platos, dejándonos una vez más en la tranquila intimidad de la suite. Sentí una extraña necesidad de retirarme para volver a levantar un muro entre nosotros. Me acerqué a la mesa, cogí el viejo libro y me acurruqué en el rincón del gran sofá que él había rechazado. Lo abrí por la primera página. El papel estaba blando por el paso del tiempo y de sus páginas emanaba un ligero aroma a vainilla y flores prensadas. El fantasma de su madre. Empecé a leer las palabras de una historia olvidada hace mucho tiempo, creando un pequeño refugio seguro en el vasto mar incierto de mi vida. Era consciente de él, de su presencia en la habitación, pero por primera vez no lo sentí como una amenaza. No me interrumpió. Sentía su mirada sobre mí de vez en cuando, una mirada pesada y vigilante, pero me dejó escapar. Pasaron las horas. El fuego crepitaba en la chimenea y el único sonido era el suave susurro de las páginas al pasar. Al final, mis ojos se volvieron pesados y las palabras se difuminaron. El desgaste emocional y físico de los últimos 2 días había sido inmenso. Cerré el libro, marqué la página y levanté la vista. Julian estaba de pie junto a las puertas del balcón, mirando hacia la noche. Se giró cuando me moví, con una expresión indescifrable en la penumbra. La rutina tácita de la noche comenzó de nuevo. Me levanté y fui al dormitorio, y él se quedó en la sala de estar principal. El acuerdo parecía menos un trato y más un simple hecho de nuestra nueva existencia. Me quité la ropa del día y me puse un sencillo camisón de algodón que me habían dejado. Mientras me deslizaba bajo las frescas sábanas de seda de la enorme cama, sentí una extraña sensación de resignación. Esta era mi vida ahora. Esta habitación, este hombre, esta espera. Estaba a punto de quedarme dormida, flotando en el espacio gris entre la vigilia y el sueño, cuando su voz llegó desde las sombras de la habitación exterior, tranquila y seria. Clara, abrí los ojos. Sí, susurré en la oscuridad. Hubo una larga pausa, y en ella sentí un cambio claro.
No era el alfa dando una orden, ni el captor interrogando a su prisionera. Era algo completamente diferente. Háblame de tu padre. Capítulo 9. Su pregunta cayó en la silenciosa oscuridad de la habitación, no con el peso de una orden, sino con la suave e inquietante intimidad de un susurro. Háblame de tu padre. Era lo último que esperaba que me preguntara. El dolor era tan familiar, tan parte de mi ser, que ya casi nunca hablaba de él. Los recuerdos eran algo sagrado, privado, encerrado lejos de un mundo que no lo entendería. Me quedé inmóvil bajo las sedosas sábanas. Las sombras de lo dulce parecían intensificarse a mi alrededor. ¿Por qué quieres saberlo?, pregunté, con una voz apenas más que un susurro. No era un desafío, sino una pregunta sincera. ¿Qué importancia podía tener la historia de un hombre sencillo y bueno para una criatura poderosa como él? Se quedó en silencio durante un largo momento, y solo pude distinguir su poderosa figura, una silueta de sombras profundas sentada en el sillón. Porque llevas el peso de su pérdida como un escudo, dijo finalmente, con una voz baja y resonante. Es la fuente de la tristeza de tus ojos, pero también del acero de tu columna vertebral. Deseo comprender lo que estoy viendo. Su percepción era, como siempre, inquietantemente aguda. No solo veía mi dolor, sino la forma en que me había moldeado. Nadie había visto eso antes. Y en ese momento, en la extraña seguridad de esta jaula dorada, sentí una repentina y abrumadora necesidad de contárselo, de dar voz a los recuerdos, de dejar que otra persona viera a mi padre, no como una tragedia, sino como el hombre que era. Era amable, comencé, con la voz ahogada por las lágrimas contenidas, mientras miraba fijamente el oscuro dosel de la cama. Se llamaba Daniel. Tenía una risa que podía llenar toda una habitación. Contaba los peores chistes, de esos que te hacen gemir y reír al mismo tiempo. Una pequeña sonrisa acuosa tocó mis labios. Me enseñó a arreglar un grifo que goteaba y a encontrar constelaciones en el cielo nocturno. Solía decir que cada persona era una historia y que solo había que tener la paciencia suficiente para leerlas. Respiré temblorosamente. Los recuerdos me inundaban con tanta claridad y nitidez como si fuera ayer. Trabajaba en una fábrica, un trabajo duro que lo agotaba, pero nunca se quejaba. Volvía a casa todas las noches oliendo al aceite y metal, y me abrazaba con una fuerza que siempre me hacía sentir la persona más segura del mundo. Hice una pausa más larga en la siguiente parte, los bordes del recuerdo bordeados por un agudo dolor punzante. Entonces enfermó. Empezó lentamente, solo con una tos que no podía quitarse de encima. Luego empeoró. Los médicos utilizaban palabras largas y complicadas, pero todas significaban lo mismo. No había esperanza, pero lo intentamos. Mamá y yo lo intentamos todo. Todos los tratamientos, todos los medicamentos experimentales. Vendimos todo lo que teníamos. Primero el coche, luego el anillo de boda de mamá. Se me quebró la voz y una sola lágrima caliente se escapó y recorrió mi sien. Las facturas del hospital eran una avalancha. No dejaban de llegar, sepultándonos. Pero lo peor era verlo desvanecerse. Se volvió tan delgado, tan frágil. El hombre de la gran risa apenas podía susurrar, pero nunca dejó de sonreírme. En sus últimos días no podía hablar mucho, pero me apretaba la mano 3 veces. ¿Cuál era nuestro código? Amor, tú asterisco. Ahora lloraba abiertamente, lágrimas silenciosas cayendo sobre mi cabello. Nunca le había contado a nadie la historia completa. Nunca me había permitido derrumbarme así delante de otra persona. Siempre había tenido que ser la fuerte para mamá. Finalmente, me quedé en silencio. Una vez contada la historia, mi herida más profunda quedó al descubierto en la oscuridad. Esperaba que él dijera algo para ofrecerme un consuelo vacío o una trivialidad despectiva, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado, con su silencio de vasta presencia respetuosa. No intentó arreglarlo, simplemente permitió que mi dolor existiera en el espacio entre nosotros. Y al hacerlo, me dio un consuelo mayor que el que podrían haberme dado las palabras. Después de mucho tiempo, su voz volvió a sonar, más suave que nunca, teñida de una lejana tristeza propia.
Mi madre también se desvaneció, dijo en voz baja, no por enfermedad, sino por esta vida. Es una jaula hermosa, pero no deja de ser una jaula. Su espíritu no estaba hecho para ella. Hizo una pausa y sentí el peso de su propio dolor tácito. Era joven cuando ella encontró su propia manera de ser libre. Encontró su propia manera de ser libre. Las suaves y trágicas palabras insinuaban un dolor tan profundo como el mío. En ese momento, el abismo entre nosotros, alfa y humano, captor y cautivo, pareció reducirse. Éramos solo dos personas sentadas en la oscuridad que comprendían el significado de la pérdida. La intimidad emocional de la confesión era algo tangible, una corriente cargada de intensidad en el aire. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de nuestro dolor compartido. Sentí un sutil cambio en la habitación, el susurro de la tela, y me di cuenta de que se estaba levantando de la silla. Mi cuerpo se tensó, se estaba moviendo. Mis ojos se esforzaron en la oscuridad, y vi su alta silueta cruzar la habitación, deteniéndose justo al lado de mi cama. Estaba tan cerca que podría haber alargado la mano y tocarlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero no era por miedo. Era otra cosa, algo que no podía nombrar. No habló, no me tocó, simplemente se quedó allí, como un guardián silencioso y poderoso. Su presencia era un escudo contra los fantasmas del pasado. Después de un largo momento se inclinó. Sentí que el colchón se hundía ligeramente con su peso mientras se acercaba a mí. Su mano, grande y cálida, tomó suavemente el borde del edredón de seda y lo subió, arropándome los hombros. El gesto fue tan sencillo, tan tierno, que destrozó lo que me quedaba de compostura. Un suave sollozo escapó de mis labios. Su voz era un susurro bajo y tranquilizador justo al lado de mi oído. Duerme ahora, Clara. Capítulo 10. Me desperté con la suave luz gris del amanecer que se filtraba por las puertas del balcón. Durante un único y dichoso momento, mi mente estaba en blanco, en paz. El peso aplastante que solía posarse sobre mi pecho en el momento de despertar. El temor familiar a las facturas, a la soledad, a la silenciosa tristeza de mi madre, había desaparecido. Me sentía ligera. La liberación de una historia que llevaba mucho tiempo cautiva en mi interior había concedido una paz temporal a mi alma. Entonces lo recordé. Abrí los ojos de golpe y lo primero que vi fue a él. Estaba de pie junto a las altas ventanas, ya vestido con pantalones oscuros y una sencilla camisa negra, de espaldas a mí. Sostenía una taza de café y contemplaba la extensa naturaleza salvaje de su reino mientras el sol comenzaba su lento ascenso. No había estado en el sofá. Los cojines estaban impecables, sin rastro de haber dormido en ellos. Había pasado otra noche en ese sillón velando por mí. El recuerdo de la noche anterior volvió a mi mente en una ola vertiginosa. Mi confesión sincera y llorosa, su propia admisión silenciosa de pérdida, la imposible delicadeza de su mano al arroparme con la manta. Mis mejillas se sonrojaron. Había desnudado mi corazón ante mi captor, y él había respondido a mi vulnerabilidad no con desprecio, sino con una sorprendente gracia solemne. Me senté lentamente, con el edredón de seda alrededor de mi cintura. El movimiento debió de llamar su atención, ya que giró la cabeza y sus ojos dorados se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. La habitual agudeza depredadora había desaparecido, sustituida por una mirada tranquila y firme. El aire entre nosotros era diferente. Ya no estaba cargado de la tensión entre depredador y presa, sino de una frágil y resonante conciencia. «Buenos días, Clara», dijo con una voz baja y uniforme que no tenía nada de su habitual tono autoritario. El desayuno llegó poco después y comimos en un cómodo silencio. El silencio ya no era un arma ni un vacío, sino un espacio compartido. Me sorprendí a mí misma observándolo. La forma en que se movía con un poder tan contenido, la forma en que la luz de la mañana captaba los mechones plateados de sus sienes que no había notado antes. Me di cuenta de repente de que era un hombre, no solo un monstruo o un alfa, un hombre que había conocido su propia cuota de dolor. Cuando terminamos, dejó la taza y me miró directamente. «No te mantendré confinada en esta habitación como un animal enjaulado».
dijo con tono resuelto. La amenaza inmediata de la gala ha pasado. La puerta de esta suite ya no estará cerrada con llave. Lo miré, atónita y en silencio. Una puerta sin llave. Era algo sencillo, pero lo era todo. Eres una invitada bajo mi protección, continuó, como si percibiera mi incredulidad. Hay una diferencia. Tu seguridad depende de que comprendas los límites de esta fortaleza, no de una cerradura y una llave. Se levantó. Ven, acompáñame. Vacilante, lo seguí fuera de la suite. El pasillo me pareció enorme y extraño. La puerta sin cerrar detrás de mí era un testimonio silencioso del cambio que se había producido entre nosotros. No me llevó a las zonas principales de la fortaleza, sino a una apartada escalera de piedra que daba a un vasto jardín amurallado. Era impresionante. Las rosas silvestres trepadoras luchaban por el espacio con setos meticulosamente podados, y una fuente de piedra llena de carpas koi goteaba pacíficamente en el centro. Era un lugar de belleza ferozmente controlada, un reflejo perfecto del hombre que caminaba a mi lado. Puedes venir aquí cuando quieras, dijo, con las manos entrelazadas a la espalda mientras paseábamos por un camino de grava. Pero no salgas de los muros del jardín. No hables con nadie a menos que yo esté contigo. Algunos aquí, hizo una pausa y su mirada se endureció ligeramente, no son tan acogedores como deberían. Quédate a mi lado y estarás a salvo. Sus palabras eran tanto un regalo de libertad limitada como un claro recordatorio de los peligros que aún me rodeaban. Pero al caminar por allí, con el fresco sol de la mañana en mi rostro y el aroma de la tierra húmeda y las rosas en el aire, sentí un destello de algo que no había sentido en años, una peligrosa y seductora pizca de esperanza. Por unos momentos no era una prisionera, solo era una mujer paseando por un jardín con un hombre complicado y peligroso, pero un hombre al fin y al cabo. Caminamos en silencio durante un rato. La paz del jardín nos envolvía. La frágil conexión forjada en la oscuridad de la suite parecía fortalecerse aquí, a la luz del día. La tranquilidad se rompió en un instante. Un guardia, uno de los hombres de rostro impasible que había visto antes, irrumpió por la puerta del jardín, con movimientos apresurados y expresión sombría. Corrió hacia Julian, inclinando rápidamente la cabeza, pero prescindiendo de cualquier otra formalidad. «Alfa», jadeó, con la voz tensa por la alarma. «Los exploradores acaban de informar. Una manada de renegados, 5 de ellos, avistados a menos de 1 milla de la cresta norte, han abatido un ciervo en nuestras tierras». El cambio en Julian fue instantáneo y aterrador. El hombre tranquilo y contemplativo que había caminado a mi lado desapareció como si nunca hubiera existido. En su lugar se encontraba el alfa. Enderezó la postura, ensanchó los hombros y una frialdad letal se apoderó de él. Sus ojos dorados, que momentos antes me habían mirado con tanta consideración, ahora brillaban con una luz dura y despiadada. El aire a su alrededor crepitaba con poder y la promesa de violencia. «¿Nos están desafiando?» La voz de Julian era un gruñido bajo y mortal. Sus huellas se dirigen al oeste, lejos de la fortaleza. Pero son alfas audaces por cazar tan cerca. Están poniendo a prueba nuestras fronteras. Julian terminó con la mandíbula apretada. «Envía una patrulla de 6. Quiero que los rastreen, no que los ataquen. Quiero saber quiénes son y a dónde van. Ve ahora». El guardia asintió una vez y salió corriendo. El alfa se volvió hacia mí. El hombre que había escuchado mis historias de dolor, que había compartido una parte del suyo, había desaparecido. Sus ojos eran los de un extraño, fríos y distantes. Todo lo que veía era una complicación, una responsabilidad que debía gestionar mientras se preparaba para la guerra. «Vuelve a la suite», ordenó, con una voz desprovista de la suavidad de la noche anterior. Era el tono duro y seco de un general dando una orden a un soldado. «Quédate dentro, no salgas por ningún motivo hasta que vaya a buscarte». Y con eso se dio la vuelta y salió del jardín sin mirar atrás, dejándome sola entre las rosas. Me quedé paralizada durante un largo momento, sintiendo de repente el calor del sol como hielo en mi piel, la frágil pieza, la peligrosa esperanza. Todo había sido una ilusión.
Había sido una tonta al olvidar lo que él era. Era un depredador, un rey defendiendo su territorio. Lentamente regresé a la suite. La belleza del jardín ahora me parecía burlona y siniestra. Empujé la puerta de mi habitación y la cerré detrás de mí. El suave clic del pestillo resonó en el silencio. La puerta no estaba cerrada con llave, pero nunca en mi vida me había sentido tan prisionera. La violencia de la que era capaz, el mundo salvaje que dominaba, ya no era una amenaza abstracta. Era real y se estaba gestando más allá de los muros de mi jaula dorada. Y ahí la dejamos. Clara sola en su jaula dorada. La puerta está abierta, pero la ilusión de libertad se ha hecho añicos. Justo cuando una frágil y peligrosa confianza comenzaba a florecer en la tranquila oscuridad. La dura realidad del mundo de Julian volvió a irrumpir con fuerza. El hombre que compartía su dolor se ha ido, y el alfa, frío y formidable, ha ocupado su lugar. Esto nos lleva al final de la primera parte de su inesperado emparejamiento. Pero la historia está lejos de terminar. Con los lobos rebeldes poniendo a prueba las fronteras, la fortaleza ya no es un santuario, sino un posible campo de batalla. El peligro del que Julian prometió protegerla está ahora a las puertas. Esto prepara el escenario para la segunda parte, donde el ritmo se acelera y las apuestas aumentan. ¿Podrá el vínculo que forjaron sobrevivir a la tormenta que se avecina? ¿O la necesidad de Julian de proteger su territorio le obligará a aplastar el espíritu que le fascina? Él le prometió que estaría a salvo con él. Pero ¿qué pasará cuando el alfa deba desatarse para cumplir esa promesa? Sé que te mueres por saber qué pasará a continuación, y quiero escuchar todas tus teorías. Deja un comentario a continuación. ¿Qué crees que buscan realmente los rebeldes? ¿Y cómo lidiará Clara con estar tan cerca de la violencia del mundo de Julian? Si has sentido ese cambio de una conexión tierna a una orden escalofriante, dale al botón "Me gusta" para hacerme saber que estás listo para el aumento de la acción. Y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte el momento en que se estrene la segunda parte. Pasamos de un fuego lento a un fuego rugiente. Nos vemos aquí mismo para el próximo capítulo.